Hola, me llamo Nate. Tengo 28 años. Hasta hace 4 meses yo era solo un diseñador web freelance que vivía en la casa de alquiler de mi hermana, ocupado en mis cosas. Y entonces, una noche a medianoche, mi vecina de 45 años llamó a mi puerta, empapada por la lluvia. Y 20 minutos después, yo ya no estaba durmiendo solo. Todavía puedo oler su perfume cítrico en mi viejo suéter de la universidad. Todavía oigo cómo le temblaba la voz cuando susurró: «Prométeme que no vas a decir nada». Lo que empezó como ayudar a una mujer solitaria a esperar a que pasara una tormenta, se convirtió en la cosa más hermosa e imposible que me ha pasado en la vida. Si estás viendo esto ahora mismo, dime en los comentarios de dónde eres, porque yo todavía no sé si lo que hicimos estuvo mal. Tenía 28 años y vivía en el tipo de barrio que nunca pensé que podría permitirme. No porque fuera rico, sino porque mi hermana Maya tenía esta cosa con que la familia debe permanecer unida. Había comprado la casa junto a la suya y me la alquilaba por casi nada. Decía que quería tenerme cerca después de todo lo que pasó con nuestros padres. El cul-de-sac era tranquilo, lleno de árboles, el tipo de lugar donde la gente sabe tu nombre y se da cuenta cuando tu césped está demasiado alto. Yo hacía diseño web freelance desde mi oficina en casa, lo que significaba que estaba por ahí más que la mayoría de los maridos que desaparecían a las 7 cada mañana en sus coches alemanes. Así fue como empecé a fijarme de verdad en Elaine Becker. Vivía al otro lado de la angosta entrada de autos que separaba nuestras propiedades. Casa grande, jardín perfecto. Y esa costumbre de quedarse en el porche a primera hora de la mañana, taza de café en mano, mirando a la nada. Maya la mencionaba a veces. Elaine está teniendo problemas con sus rosas. O Elaine preguntó por ti el otro día. Yo le hacía un gesto con la mano cuando la veía. Ella me lo devolvía. Cosas de vecinos educados. Pero había algo en la forma en que se movía, como si cargara con algo muy pesado. Y a veces, cuando creía que nadie la miraba, su cara simplemente se desmoronaba por un segundo. Luego volvía a enderezarse y otra vez era perfecta. Su marido Philip era abogado, 50 y tantos, conducía un Mercedes negro y viajaba constantemente por trabajo. Lo veía quizá una vez a la semana, entrando en su entrada con el teléfono pegado a la oreja, hablando de negocios antes incluso de apagar el motor. Elaine tenía 45. Maya lo había mencionado una vez. Pero se movía como alguien más joven, y cuando sonreía, sonreír de verdad, no la versión educada de vecina, toda su cara se iluminaba de una forma que te hacía olvidar la edad por completo. Yo no estaba buscando nada. Ni siquiera pensaba en ella de esa manera, no realmente. Pero cuando alguien vive a 10 metros de la ventana de tu dormitorio y tú trabajas desde casa, notas cosas. Como que regaba sus flores siempre a la misma hora cada tarde, o que se sentaba en su porche trasero con un libro, pero nunca parecía pasar la página. La noche en que todo cambió empezó bastante normal. Era a finales de julio, quizá las 11:30, y yo estaba en mi oficina terminando una página web para un restaurante local. La lluvia había amenazado todo el día, y alrededor de la medianoche por fin empezó. Una de esas tormentas de verano que llegan rápido y caen con fuerza. Estaba escuchando cómo golpeaba los cristales, medio hipnotizado por el ritmo, cuando oí los golpes. 3 golpecitos suaves en mi puerta principal. Vacilantes. Supuse que era Maya. Tenía llave, pero a veces llamaba si pensaba que yo podía estar trabajando. Pero cuando abrí la puerta, era Elaine. Estaba empapada. El pelo pegado a la cabeza, el vestido ligero de verano adherido a su cuerpo. Estaba temblando, pero no solo de frío. «Lo siento», dijo con la voz apenas audible por encima de la lluvia. «Sé que es tarde, yo solo. ¿Puedo pasar?» Había algo en sus ojos, algo desesperado y asustado, y tratando de ser valiente al mismo tiempo. Me hice a un lado sin pensarlo. «Claro». Cruzó el umbral, chorreando agua sobre el piso de madera, y durante un segundo solo nos quedamos ahí de pie.
Su respiración era rápida y superficial, como si hubiera estado corriendo. «Déjame traerte una toalla», dije. Cogí una del baño y cuando volví seguía en exactamente el mismo lugar, con los brazos rodeándose el cuerpo. «Toma», le tendí la toalla. «Y espera». Fui a mi dormitorio y encontré un viejo suéter de la universidad. Azul marino, suave de tantas lavadas. Cuando regresé, se había secado un poco el pelo, pero seguía temblando. «Esto puede ayudar», dije, ofreciéndole el suéter. Lo miró un momento, luego me miró a mí. «Gracias». Se lo puso encima del vestido. Le quedaba enorme, casi hasta las rodillas, y hubo algo en verla con mi ropa que me apretó el pecho de una manera que no me esperaba. «¿Quieres café?», pregunté. «O creo que tengo bourbon». «Bourbon suena bien». La llevé a la cocina, intentando no pensar en cómo se veían sus pies descalzos sobre mi suelo, o en cómo el olor cítrico de su perfume se mezclaba con el olor a lluvia. Serví 2 vasos, sin hielo, y le empujé uno por la encimera. Lo rodeó con ambas manos, como si intentara absorber el calor. «Se ha ido la luz en mi casa», dijo por fin. «Hace como 1 hora». Asentí, esperando. «Philip está en Chicago hasta el jueves. Viaje de negocios». Bebió un sorbo pequeño, hizo una mueca. «Llamé a la compañía eléctrica. Dijeron que quizá hasta la mañana no podían mandar a alguien». «Qué mal. En estas casas viejas la parte eléctrica puede ser temperamental». «Sí». Guardó silencio un momento, mirando su vaso. Solo no quería estar sentada sola en la oscuridad. Había algo más. Se le notaba en la voz, en la forma en que miraba de reojo por la ventana hacia su casa, pero no insistí. «Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites», dije. «Puedo revisar tu caja de fusibles si quieres. Igual es algo sencillo». Entonces levantó la vista hacia mí, me miró de verdad y vi algo cambiar en su expresión, como si le sorprendiera la amabilidad. «¿Lo harías? Quiero decir, no quiero molestarte». «No me molestas. Vamos». Cogí mi chaqueta y una linterna y salimos de nuevo a la lluvia. Ahora era una llovizna constante, pero el aire seguía espeso y cálido. Elaine caminaba muy cerca de mí, tan cerca que nuestros brazos se rozaban al esquivar los charcos. Su casa estaba totalmente a oscuras, ni siquiera la luz del porche. Fui hasta el lateral donde estaba la caja eléctrica, alumbrando con la linterna mientras ella se quedaba detrás de mí, lo bastante cerca como para sentir su presencia. «Todo parece normal», dije después de revisar los interruptores. «Debe de ser la línea principal». «Oh». Su voz sonó pequeña, decepcionada. Me di la vuelta y estaba allí mismo, a menos de un paso. A la débil luz de la linterna, su cara se veía joven y vulnerable. «Siento que hayas venido hasta aquí para nada», dijo. «No es para nada». Las palabras me salieron más suaves de lo que pretendía. «Me alegro de que hayas llamado». Me estudió la cara durante un largo momento, la lluvia todavía cayendo en forma de niebla a nuestro alrededor. «¿De verdad?». Algo en cómo lo preguntó hizo que mi corazón se acelerara, como si la pregunta significara más de lo que aparentaba. «Sí», dije. «¿De verdad?». Nos quedamos así unos segundos más, sin movernos. Luego volvió a cruzarse de brazos. «Probablemente debería dejarte volver al trabajo». «Elaine», empecé y me detuve. No sabía qué quería decir. «No quiero volver a esa casa vacía», dijo en voz baja. «No esta noche». La confesión quedó suspendida entre los dos, como algo frágil. «Entonces no vuelvas», dije. De vuelta en mi casa, le ofrecí el sofá, pero negó con la cabeza. «¿Puedo solo sentarme aquí contigo un rato más?». Acabamos en la mesa de la cocina, los dos con el bourbon en la mano, hablando con ese tono bajo que usas por la noche cuando el mundo parece más pequeño. Me habló del libro que estaba leyendo, algo sobre una mujer que viajaba sola por Italia.
Yo le conté de la web del restaurante que estaba montando, de cómo el dueño cambiaba de opinión a cada rato sobre todo. Conversación normal. Conversación segura. Pero por debajo había otra cosa vibrando. Una conciencia. La forma en que se apartaba el pelo de la cara. La forma en que yo me descubría mirando sus labios cuando hablaba. Maya te menciona a veces, dijo en cierto momento. Espero que cosas buenas. Se preocupa por ti. Dice que trabajas demasiado, que no sales lo suficiente. Maya se preocupa por mí desde que éramos niños. Es su configuración de fábrica. Elaine sonrió ante eso. La verdadera sonrisa, no la cortés. ¿Te quiere? Sí, me quiere. Tomé otro sorbo. ¿Y tú, hermanos? Su rostro se cerró un poco. Un hermano. No hablamos mucho ya. Esperé a ver si decía más, pero no lo hizo. En cambio, miró por la ventana hacia su casa a oscuras. Philip y yo llevamos 15 años casados, dijo de repente. A veces siento que cada día desaparezco un poco más. Las palabras me golpearon como una confesión, algo que seguramente no había planeado decir. Lo siento, añadió rápido. No debería... No sé por qué he dicho eso. ¿Porque es verdad? Entonces me miró, y sus ojos brillaban con lágrimas que no dejaba caer. Porque es verdad, susurró. La lluvia había parado, pero ninguno de los dos se movió para comentarlo. Solo nos quedamos ahí sentados, con el silencio estirándose entre nosotros, pesado de cosas que no podíamos decir. Al final, Elaine bostezó, tratando de taparlo con la mano. «Deberías dormir», dije. «Lo sé», pero no se movió. «¿Nate?» «¿Sí?» «Gracias por esta noche, por hacer que se sintiera». ¿Que se sintiera qué? Seguro. Algo dentro de mi pecho se abrió cuando dijo eso. «Puedes quedarte en el sofá», ofrecí. «Si quieres, tengo mantas de sobra». Sacudió la cabeza. «No podría, es demasiado». «No es demasiado». Pero incluso mientras lo decía, veía cómo se retraía, recordando quién era, quiénes éramos. «Debería irme a casa», dijo al fin. «Quizá la luz ya haya vuelto». Los dos sabíamos que probablemente no. La acompañé hasta la puerta cogiendo un paraguas, aunque la lluvia ya había cesado. En el umbral se volvió hacia mí. «Nate, prométeme que no... Quiero decir, si Maya pregunta...» «No diré nada», dije. Asintió, el alivio inundando sus facciones, y entonces hizo algo que casi detuvo mi corazón. Se estiró y me tocó la mejilla, solo un instante, con la palma caliente sobre mi piel. «Gracias», repitió. Y luego se fue, cruzando la entrada y desapareciendo en su casa oscura. Me quedé mucho rato en la puerta, escuchando el sonido del agua goteando de las canaletas, sintiendo aún el fantasma de su mano en mi cara. A la mañana siguiente me desperté en el sofá. Me había quedado dormido allí sobre las 3, demasiado acelerado para ir a la cama. Lo primero que hice fue mirar por la ventana hacia la casa de Elaine. Su coche no estaba. Encontré su taza de café en la encimera de la cocina, enjuagada. Al lado estaba el suéter que le había prestado, doblado con cuidado. Y debajo del suéter, una nota, escrita a mano en papel crema, con letra cuidada. «Hiciste que anoche se sintiera seguro. Gracias. La leí 3 veces antes de doblarla y guardarla en el cajón de mi escritorio. Esa tarde volví a correr cuando vi a Maya y a Elaine hablando en el jardín de Elaine. Maya me llamó con la mano. Desaparecido. Elaine me estaba contando lo de que se quedó sin luz anoche. Una locura cómo estas casas viejas pueden perder electricidad así. Miré a Tinaste Elaine, pero ella estaba concentrada en sus rosas, sin mirarme. «Sí», dije, «los problemas eléctricos pueden ser complicados». «Bueno, por lo menos volvió esta mañana», dijo Maya. «Debe de haber sido horrible estar sola en una casa tan grande toda la noche». «Estuvo bien», dijo Elaine en voz baja. «Me las arreglé». Maya charló unos minutos más antes de irse a casa. Mientras se alejaba, yo me quedé sin saber qué decir. «¿Todo bien?», pregunté.
Elaine por fin me miró. Sus ojos volvían a estar protegidos, distantes, como si hubiera reconstruido sus muros durante la noche. «Todo está bien», dijo. «Gracias otra vez por ser buen vecino». Buen vecino. La palabra dolió más de lo que debería. «Claro», dije. «Bueno, si necesitas cualquier cosa, estaré bien». Pero mientras me alejaba, podía sentir su mirada en mi espalda. Esa noche trabajé hasta más tarde de lo habitual, quedándome en la oficina con la ventana abierta, escuchando. Me dije que solo intentaba concentrarme, pero en realidad estaba esperando. ¿A qué? No lo sabía. Alrededor de medianoche la oí. La puerta de su porche deslizándose. Pasos sobre la madera. Miré por la ventana y vi su silueta en el porche trasero, apenas visible en la oscuridad. Estaba sentada en una de sus sillas de mimbre, completamente quieta. Nos quedamos así unos 20 minutos. Yo en mi ventana, ella en su porche. Ninguno reconociendo al otro, pero los dos conscientes. Al final volvió a entrar. Los días siguientes pasaron tranquilos. Rutina de vecinos, saludos con la mano, un poco de charlas si coincidíamos fuera. Pero había algo distinto ahora. Una corriente bajo la superficie de lo cotidiano. La señora Gerber, la viuda que vivía al final de la calle, había empezado a prestar más atención a nuestro tramo. La veía pasear a su beagle anciano, Buster, delante de nuestras casas varias veces al día, con los ojos agudos detrás de sus gafas de alambre. «Esa mujer tiene demasiado tiempo libre», se quejó Maya una tarde. Estábamos en su porche trasero compartiendo una cerveza. Ayer me preguntó si había notado algo raro en Elaine últimamente. Se me encogió el estómago. «¿Y qué le dijiste?» «Que a mí Elaine me parecía bien, pero la verdad...» Maya bajó la voz. «Sí se la nota un poco rara, distraída. Philip ha estado viajando más de lo normal, y creo que se siente sola. Podríamos invitarla a cenar algún día». Maya me miró con curiosidad. «¿Qué detalle por tu parte?» «Sí, podríamos». Ese fin de semana Philip volvió. Lo vi desde mi ventana cuando su Mercedes entró en la entrada la tarde del viernes. Elaine lo recibió en la puerta, y desde lejos parecían una pareja casada normal. Pero me fijé en lo rígida que estaba su postura, en lo rápido que se apartó cuando él fue a besarla. El sábado por la mañana estaba cortando el césped cuando Philip se acercó a presentarse como es debido. Hasta entonces solo nos habíamos saludado con la mano. «Nate, ¿no?», me tendió la mano. «Philip Becker». Su apretón era firme, su sonrisa profesional. Era alto, bien vestido incluso en ropa de fin de semana, con canas en las sienes que le daban aire distinguido. «Encantado, por fin», dije. «Maya me dijo que eres abogado». «Litigios corporativos, me mantienen ocupado». Sus ojos recorrieron mi modesta casa, tomando nota. «Maya me dijo que te dedicas al diseño web. Trabajar desde casa debe de ser agradable. Horario flexible». Había algo en su tono que sonó como una forma educada de decir desempleado. «Tiene sus ventajas», contesté. «Seguro». Echó un vistazo a su casa, donde Elaine era visible por la ventana de la cocina. «Tenemos que invitarte a cenar un día de estos. A Elaine le encanta cocinar». Sería genial. Pero incluso al decirlo, se notaba que era pura cortesía. Ese tipo de invitación que los vecinos hacen sin intención real. Volvió a su casa y yo terminé de cortar el césped, muy consciente de que Elaine no miró ni una vez en mi dirección. El domingo por la tarde, Philip se fue otra vez. Otro viaje de negocios. Vi cómo sus luces traseras desaparecían en la esquina y me pregunté cuántas noches más pasaría Elaine sola en esa casa enorme. La respuesta la tuve 3 días después. Otra tormenta se acercaba, y yo dudaba si cerrar la ventana de la oficina cuando vibró mi móvil. Un mensaje de un número desconocido. «¿Puedes venir?». Otra vez se fue la luz. Me quedé mirando el mensaje un largo momento, el corazón martilleando. Luego cogí la chaqueta y me fui a la puerta. Encontré la puerta principal de Elaine sin llave.
La había dejado así para mí. La casa estaba a oscuras, excepto por las velas encendidas en el salón. Velas de verdad, no las que enciendes durante un apagón real. Estas estaban colocadas con cuidado sobre la mesa de centro, proyectando sombras cálidas en las paredes. «¿Elaine?», llamé en voz baja. «¿Aquí?». Seguí su voz hasta el salón y la encontré acurrucada en el sofá, las piernas recogidas bajo el cuerpo. Se había cambiado a unos vaqueros y un suéter gris suave, que hacía que sus ojos parecieran plateados a la luz de las velas. «La luz no se ha ido, ¿verdad?», dije. Negó con la cabeza, sin parecer avergonzada. Solo sincera. «Quería verte», dijo simplemente. «Verte de verdad. Y no se me ocurrió otra forma». Se me apretó el pecho. «Elaine». «Lo sé». Dio unos golpecitos en el cojín a su lado. «Sé que esto es complicado, pero ¿puedes solo sentarte conmigo un rato?». Debería haberme ido, haber puesto una excusa y haber cruzado de vuelta esa entrada hasta mi casa segura y sencilla. En vez de eso, me senté junto a ella, cuidando de dejar algo de espacio entre nosotros. Había abierto una botella de vino. Vino bueno, del que probablemente costaba más que lo que yo ganaba en una semana. Me sirvió una copa y se recostó en el sofá. «Háblame de tu familia», dijo. «Además de Maya». «No hay mucho que contar. Mis padres murieron en un accidente de coche cuando yo tenía 22. Maya ya estaba casada entonces, pero tomó las riendas. Se aseguró de que acabara la universidad. Me ayudó a empezar». «Lo siento. Fue hace tiempo». Bebí un sorbo. «¿Y tú? Mencionaste un hermano». Su rostro se ensombreció. «David. Es más joven. Dejamos de hablarnos hace unos años por Philip en realidad. David pensaba que me estaba conformando, que estaba desperdiciando mi vida». «¿Y tú qué pensabas?». «Pensaba que estaba celoso. Philip era exitoso, estable, todo lo que David no era». Hizo girar el vino en la copa, mirando cómo atrapaba la luz de las velas. Ahora me pregunto si David era solo el único con valor de decir lo que todos pensaban. ¿Qué pensaban? Que me casaba con Philip porque tenía miedo, porque él representaba seguridad y yo nunca había tenido eso. Ahora estaba más cerca. No me había dado cuenta de cómo se había ido acercando, pero de algún modo la distancia entre nosotros se había reducido a centímetros. ¿Y ahora? Ahora siento que estoy desapareciendo, que cambié quién era por seguridad y olvidé guardar algo que siguiera siendo yo. Su mano descansaba en el sofá entre los dos. Me descubrí mirándola, al anillo de boda reflejando la luz de las velas. «¿Por qué me estás contando esto?», pregunté. «Porque cuando te miro a ti...». Se detuvo, buscando las palabras. «Tú me ves, no ves a la esposa de Philip, ni a la vecina perfecta. Me ves a mí». El aire en la habitación se volvió denso, cargado, como el momento justo antes de que caiga un rayo. «Elaine, creo que quizá debería irme». «¿Por qué?». «Porque esto se siente peligroso». «¿Lo es?». Se giró hacia mí del todo. «Pero también se siente real, y hace tanto tiempo que no siento nada real». Antes de que pudiera responder, alargó la mano y me tocó la cara, el mismo gesto suave de aquella primera noche. Pero esta vez no se apartó. «Te he echado de menos», dijo en voz baja. «Estos últimos días no dejaba de buscarte, esperando verte fuera, esperando que me saludaras, esperando alguna señal de que la otra noche también significó algo para ti». «Sí, significó algo». «¿Qué?». Le sujeté la mano, apretando su palma contra mi mejilla. «Lo significó todo». Ella se inclinó entonces, despacio, dándome tiempo para apartarme. Pero no lo hice, no pude. Sus labios tocaron los míos, suaves y tímidos al principio, luego más profundos cuando no la rechacé. Sabía a vino y a algo más dulce, algo que solo era ella. Cuando por fin nos separamos, apoyó la frente en la mía. «No sé lo que estoy haciendo», respiró. «Yo tampoco».
Nos quedamos así, frente con frente, respirando el mismo aire, hasta que el sonido de una puerta de coche cerrándose fuera nos congeló. Elaine se apartó de golpe, el pánico cruzándole la cara. Dios. Philip. Escuchamos, con el corazón desbocado. Pasos sobre el pavimento, pero se alejaban de la casa, no hacia ella. Probablemente Roberta volviendo de su club de lectura. Pero el momento se rompió. La realidad volvió de golpe, fría e implacable. «Debería irme», dije ya poniéndome de pie. «Espera». Me agarró la mano. «Nate, por favor, no te arrepientas de esto». «No me arrepiento. Ese es el problema». Salí por la puerta trasera, la misma ruta de aquella primera noche. Pero esta vez no huía de una tormenta. Huía de algo mucho más peligroso. La mañana siguiente me desperté antes del amanecer, la mente repitiendo cada segundo de la noche anterior. El sabor de sus labios, la forma en que dijo mi nombre, la mirada en sus ojos cuando se inclinó hacia mí. Intenté trabajar, pero cada pocos minutos me encontraba mirando por la ventana hacia su casa. Sobre las 10 la vi en el jardín, recortando las rosas con una concentración feroz. Llevaba un vestido veraniego y un sombrero de ala ancha, la imagen perfecta de la esposa suburbana. Pero cuando se agachó para recoger las herramientas, vi que la mano le temblaba. Esa tarde, Maya me invitó a cenar. También había invitado a Elaine y a Philip, que había vuelto de su viaje esa tarde. «Solo algo informal», dijo Maya. «Hamburguesas a la parrilla, algo de vino, cosas de vecinos». Casi digo que no. La idea de sentarme a la mesa frente a Elaine y su marido, fingiendo que no había pasado nada, me parecía imposible. Pero negarme levantaría preguntas para las que no tenía respuesta. «Perfecto», dije. La cena fue una agonía. Philip dominó la conversación, contando historias de su último caso, dejando caer nombres de clientes, haciendo chistes más agresivos que graciosos. Elaine se sentaba a su lado, sonriendo en los momentos adecuados, interpretando a la perfección su papel. Pero la pillé mirándome cuando Philip hablaba con Maya. Solo miradas rápidas, pero se sentían eléctricas. «Nate ha sido un vecino tan amable», dijo Elaine en un momento. «Nos ha ayudado mucho con los apagones». «¿Apagones?» Philip la miró con brusquedad. «No mencionaste ningún apagón». «Solo cosas menores. Nada por lo que molestarte cuando estabas trabajando». La expresión de Philip sugería que no le gustaba quedar fuera de los asuntos domésticos, ni siquiera los menores. «Bueno, si vuelve a pasar, llama a la compañía eléctrica. Para eso les pagamos». «Claro», dijo Elaine en voz baja. Después de cenar, Maya sugirió sentarnos en el porche trasero. Sacó una botella de bourbon, del bueno, el que guardaba para ocasiones especiales, y nos sentamos en las sillas de mimbre, escuchando las cigarras y viendo las luciérnagas parpadear en la oscuridad creciente. «Esto está bien», dijo Philip mirando el móvil. «Muy suburbano». La forma en que lo dijo lo hacía sonar cursi. Por debajo de él. «A mí me encanta vivir aquí», dijo Elaine. «Es tranquilo». «Un poco demasiado tranquilo para mi gusto», respondió Philip. «Necesito la energía de la ciudad, estímulo». «No todo el mundo necesita estímulo constante para sentirse vivo», dijo Maya, tranquila. Philip rió. «Cierto, algunos son felices con placeres simples». Había un filo en su voz cuando miró a Elaine, y la vi encogerse un poco. «Los placeres simples pueden ser los más significativos», dije, sorprendiéndome a mí mismo al intervenir. Philip volvió su atención hacia mí. «Ah, ¿sí? ¿Qué placeres simples te parecen significativos, Nate?» La pregunta sonaba a reto. «Una conversación honesta. Ver cómo se acerca una tormenta. Hacer algo con tus manos». «¡Qué maravillosamente sencillo!» Maya me lanzó una mirada de advertencia. Percibía la tensión, aunque no la entendiera. «Bueno», dijo con voz brillante,
Yo creo que los placeres simples nos mantienen con los pies en la tierra. Todo el dinero y el éxito del mundo no valen nada si no puedes disfrutar de un buen atardecer. Habló alguien que nunca ha tenido que preocuparse por el dinero, dijo Philip con una sonrisa que no llegó a los ojos. La conversación siguió, pero yo dejé de escuchar. Estaba mirando a Elaine, que se había quedado muy callada. Tenía las manos cruzadas en el regazo y miraba a las luciérnagas como si guardaran los secretos del universo. Hacia las 10, Philip anunció que debían irse. Mañana tengo reuniones temprano. El mundo corporativo no descansa. Al despedirse, Elaine abrazó a Maya con cariño. Cuando llegó a mí, dudó un segundo antes de acercarse. «Gracias por la cena», dijo mientras nos abrazábamos. Pero al separarse susurró casi inaudible: «Lo siento». Quise decirle que no tenía nada que lamentar. Quise decirle que la crueldad casual de Philip no era culpa suya. Pero lo único que hice fue apretar su mano un instante y verla alejarse junto a su marido. «Philip es un poco imbécil», dijo Maya cuando se fueron. «Sí. Elaine se merece algo mejor». La ayudé a recoger tratando de no pensar en lo cierto que era, ni en lo mucho que quería ser ese mejor que ella merecía. Las siguientes semanas pasaron en una especie de limbo extraño. A veces veía a Elaine, regando el jardín, recogiendo el correo, cargando bolsas de la compra. Nos saludábamos con la mano, intercambiábamos palabras y coincidíamos. Pero había una distancia deliberada en nuestras interacciones, una cortesía calculada que pesaba más que el silencio. Luego, el jueves por la tarde, vibró mi móvil. Un mensaje de Elaine. «Philip está en Nueva York hasta el lunes. Sé que no podemos, pero echo de menos hablar contigo». Me quedé mirando el mensaje 10 minutos antes de responder. Yo también lo echo de menos. ¿Puedes verme en algún sitio? ¿En algún lugar que no sea tu casa ni la mía? Lo pensé. Había un parquecito como a 2 millas, con senderos y un estanque. Bastante aislado para tener privacidad, lo bastante público para sentirse seguro. Parque Riverside, el banco junto al estanque. En 1 hora. Allí estaré. Llegué primero. Me senté en el banco de madera vieja y miré a los patos sobre el agua oscura. El parque estaba casi vacío. Solo un corredor en la pista de al lado y un hombre mayor paseando a su perro. Elaine apareció 10 minutos después, caminando despacio por el sendero. Se había cambiado de ropa desde la última vez que la vi esa tarde, cambiando su aspecto impecable habitual por vaqueros y una camiseta blanca simple. Llevaba el pelo suelto, atrapando la última luz del atardecer. Se sentó a mi lado en el banco, no demasiado cerca, pero lo suficiente para oler su perfume. «Esto es una locura», dijo. «¿Qué parte?» «Todo, encontrarme contigo aquí, mentirle a mi marido sobre a dónde voy, sentirme como una adolescente escondiéndose». «¿Quieres que nos vayamos?» Negó con la cabeza. «Debería querer irme, pero no quiero». Nos quedamos un rato en silencio, mirando el agua. Una familia de patos pasó, los bebés siguiendo a la madre en una fila perfecta. «Dime algo verdadero», dijo Elaine al final. «¿Cómo?» «Algo real, algo que no suelas contar a los demás». Lo pensé. No salgo en serio con nadie desde hace más de 2 años, desde que mi ex prometida decidió que yo no era lo bastante ambicioso. Era una idiota. «¿Sí? Quiero decir, mírame, 28 años viviendo en la casa de alquiler de mi hermana, haciendo trabajos freelance. No es precisamente un gran premio». Elaine se giró hacia mí. «Eres amable, eres honesto. Ves a las personas, de verdad las ves. Me haces sentir que importo». «Importas». «No para Philip, ya no. Soy solo parte de su plan de vida perfecto. La esposa atractiva que mantiene la casa en orden y no hace demasiadas preguntas sobre sus viajes de negocios». Elaine. «Te toca», dijo. «Pregúntame algo verdadero». «¿Eres feliz?» Guardó silencio tanto tiempo que pensé que no contestaría. Lo fui, un tiempo. O pensé que lo era.
Philip me dio seguridad, estatus, una casa preciosa, coches bonitos, el tipo de vida con el que soñaba cuando era joven. Tiró una piedrita al agua, haciéndola saltar. Pero en algún momento me perdí a mí misma. Me convertí en lo que él quería y olvidé quién era de verdad. ¿Quién eres? ¿De verdad? Antes amaba la música. Iba a locales pequeños, bandas indie, cosas que ahora Philip dice que están por debajo de él. Antes escribía, diarios, poesía, nada serio. Hace 5 años que no escribo una palabra. Lanzó otra piedra. Antes quería viajar de verdad, no solo ir de hotel de lujo en viaje de negocios. Quería mochilear por Europa, ver la aurora boreal, nadar en el mar a medianoche. ¿Qué te lo impide? Supongo que el miedo. Es más fácil ser infeliz con lo que tienes que arriesgarte a perderlo por algo incierto. Cayó un silencio. El sol se había ido del todo y el parque empezaba a oscurecer. «Debería irme», dijo, pero no se movió. «Elaine». «¿Sí? Por lo que vale, creo que eres valiente. Más valiente de lo que crees». Me miró, los ojos brillando con la luz tenue de la farola cercana. «Bésame otra vez», dijo en voz baja. «¿Aquí?» «Aquí». Miré alrededor. El parque estaba vacío, solo nosotros. La farola más cercana estaba a varios metros. Me incliné y la besé, suave y con cuidado. Sabía a menta y a posibilidad. Cuando nos separamos, apoyó la cabeza en mi hombro. «Esto está tan mal», susurró. «Lo sé. Pero no se siente mal». «Lo sé». Nos quedamos así hasta que cayó la noche por completo. Su cabeza en mi hombro, mi mano acariciándole el pelo. Ninguno hablando de qué significaba esto o a dónde podía llevarnos. Al final, a regañadientes, nos levantamos. Habíamos venido en coches separados, aparcados en lados opuestos del estacionamiento. «Nate», dijo mientras llegábamos a su coche. «¿Sí?» «Gracias por verme». Se subió, arrancó y se fue, dejándome de pie bajo la luz de la farola, el corazón latiendo con la certeza de que me estaba enamorando de una mujer que nunca podría tener. Ese fin de semana se estiró hasta el infinito. Trabajé, vi películas sin prestar atención, salí a correr largas distancias que no me aclararon la mente. Elaine estaba en todas partes y en ninguna. A veces la veía fugazmente a través de una ventana. Veía su coche en la entrada, pero no coincidíamos. El domingo por la tarde, mientras estaba asando una hamburguesa en mi porche trasero, oí música venir de su casa. Algo acústico y melancólico, flotando por las ventanas abiertas. Me acerqué un poco a la valla que separaba nuestros patios y escuché. Era precioso, con una crudeza que me apretó el pecho. La música se detuvo de golpe, y unos segundos después, Elaine apareció en la puerta trasera. «Perdón», dijo en voz baja. «¿Estaba muy alto?» «Para nada, era precioso. ¿Qué era?» «Solo algo que solía escuchar. Encontré mis viejos CDs en el ático». Se acercó hasta la valla, y nos quedamos de pie, separados por los tablones, hablando en voz baja mientras la oscuridad caía a nuestro alrededor. «A Philip le horroriza ese tipo de música», dijo. «Dice que deprime». «No deprime, es honesta. A veces es lo mismo». Hablamos casi hasta medianoche, de música y libros y lugares a los que nos gustaría viajar. Temas seguros que se sentían peligrosos solo por quien los estaba hablando. Al final, a regañadientes, nos despedimos. Pero mientras volvía a mi casa, la escuché decir mi nombre. «Nate», me giré. «Philip vuelve mañana». Las palabras quedaron entre nosotros, cargadas de todo lo que no podíamos decir. «Lo sé», contesté. «Solo quería que lo supieras, que esta noche significó algo para mí». También significó algo para mí. Entró en casa y yo me quedé un buen rato en el patio, mirando la luz cálida que salía de su cocina, tratando de memorizar cómo se sentía estar tan cerca de algo que deseaba con tantas ganas. El lunes llegó demasiado pronto. El Mercedes de Philip entró en la entrada a las 6:30, puntal.
Lo vi desde mi ventana mientras él y Elaine se abrazaban en el porche, y sentí algo frío asentarse en mi estómago. La semana siguiente, la vida volvió a su rutina cuidadosa. Saludos con la mano a través de la entrada, conversaciones breves sobre el tiempo y los chismes del vecindario. La superficie de una vida normal, con todo lo importante escondido debajo. Pero de noche, cuando Philip viajaba de nuevo, mi móvil vibraba. No puedo dormir, echo de menos hablar contigo. Pienso en el parque. Ojalá estuvieras aquí. Contestaba a veces, poco. Pero la mayoría de las noches solo me quedaba tumbado en la cama, leyendo sus mensajes una y otra vez, sintiendo que me iba hundiendo poco a poco en algo que no sabía nombrar. Luego llegó la noche que lo cambió todo. Era un viernes de agosto, húmedo y quieto. Philip estaba en Boston por el fin de semana. Yo trabajaba hasta tarde, con las ventanas abiertas, cuando escuché un sonido del patio de Elaine. Lloros. Sollozos ahogados y suaves que me apretaron el corazón. Miré por la ventana y la vi sentada en los escalones de su porche, la cabeza entre las manos, los hombros temblando. No pensé, solo me moví. Salí por la puerta trasera y crucé el patio hasta donde estaba. Levantó la cabeza al oír mis pasos, la cara llena de lágrimas. «Lo siento», dijo, intentando secarse la cara. No quería hacer ruido, yo solo... «¿Qué pasó?» «Philip está con otra». Las palabras me golpearon como un puñetazo físico. «¿Qué?» Contesté su teléfono sin querer cuando sonó. Se lo había dejado en la encimera al ir a ducharse. Era ella, la otra. Llamó para desearle buenas noches. Me senté a su lado en los escalones, lo bastante cerca para sentir su calor. «Elaine, lo siento muchísimo». Lo peor es que ni siquiera me sorprende. Creo que lo he sabido meses, años quizá. Soltó una risa amarga. Solo seguí fingiendo que todo estaba bien porque era más fácil que admitir que mi matrimonio era una mentira. «¿Qué vas a hacer?» «No lo sé. ¿Enfrentarle? ¿Hacer como que nunca escuché nada? ¿Irme?» Negó con la cabeza. «Nunca he vivido sola. Pasé de casa de mis padres a la universidad y de ahí a Philip. Ni siquiera sé si puedo cuidarme». «Claro que puedes. No me conoces». «Sí te conozco. Eres más fuerte de lo que crees». Me miró con las lágrimas todavía frescas. «¿Cómo lo sabes?» «Porque estás aquí. Porque te haces las preguntas difíciles en vez de aceptar lo fácil. Porque eres lo bastante valiente como para querer más». Algo cambió en su expresión. «Nate». «¿Sí?» «Llévame dentro, por favor». Se me paró el corazón. «Elaine». «Sé lo que te estoy pidiendo. Y sé que es complicado y desordenado y probablemente una idea horrible. Pero ahora mismo, esta noche, solo quiero sentirme deseada. De verdad deseada». Debería haber dicho que no, haber sido el responsable, la voz de la razón. En vez de eso, me levanté y le tendí la mano. Ella la tomó. Hay puertas que nunca se cierran del todo. No fuimos a su casa. Demasiados recuerdos, demasiados recordatorios de la vida que se desmoronaba a su alrededor. La llevé cruzando la entrada hasta la mía, por la puerta trasera, al refugio silencioso de mi cocina. Seguía llorando, pero ahora era un llanto diferente, más duelo que shock. Le serví un vaso de agua y me senté a su lado en la misma mesa donde habíamos hablado aquella noche de lluvia. Parecía que había pasado una vida. «No dejo de pensar en todas las señales que ignoré», dijo en voz baja. «Las noches que llegaba tarde, los viajes que cada vez eran más largos, la forma en que dejó de mirarme de verdad. No es culpa tuya». «¿No? Igual si hubiera sido diferente, más interesante, más...» «Elaine, basta», me giré hacia ella. «Eres interesante, eres hermosa, inteligente y generosa. Si Philip no puede ver eso, dice todo sobre él y nada sobre ti». Me sostuvo la mirada, como si buscara en mi cara una razón para creerme. «¿De verdad lo piensas?» «Lo sé». El silencio entre nosotros estaba cargado de miedo y de posibilidad. Fuera, los grillos llenaban la noche de sonidos.
No quiero estar sola esta noche, dijo al final. He estado sola en ese matrimonio durante años, pero hoy no puedo volver a esa casa vacía. ¿No tienes por qué? Pero tampoco puedo pedirte que... No me lo estás pidiendo, te lo estoy ofreciendo. Yo pensaba en el sofá. Pensaba en hacerle compañía mientras procesaba lo que había descubierto, en ser un amigo la noche en que más lo necesitaba. Pero cuando se levantó de la mesa y agarró mi mano, entendí que ella hablaba de otra cosa. ¿Estás seguro?, pregunté. No estoy segura de nada ya. Solo sé que cuando estoy contigo, vuelvo a sentirme yo misma. Le apreté la mano. No tenemos que hacer nada para lo que no estés lista. Lo sé. Sonrió, la primera sonrisa real de toda la noche. Eso es lo que te hace diferente. La llevé arriba, a mi habitación, con el corazón golpeando tan fuerte que estaba seguro de que podía oírlo. La habitación era simple y limpia. Una cama de matrimonio con sábanas blancas, una cómoda, una butaca de lectura junto a la ventana que daba hacia su casa. Se sentó en el borde de la cama, de pronto nerviosa. «No he estado con nadie más en 15 años», dijo en voz baja. «Podemos solo dormir, solo estar aquí juntos». «¿Es eso lo que quieres?» Me arrodillé frente a ella, tomando sus manos. «Quiero lo que tú quieras, pero sobre todo quiero que sepas que vales mucho más de lo que Philip te ha hecho creer». Entonces se inclinó y me besó, suave y dulce, con sabor a lágrimas y esperanza. Cuando nos separamos, apoyó la frente en la mía. «Haz que me olvide», susurró, «solo por esta noche». Lo que vino después fue suave y cuidadoso, más íntimo que cualquier cosa que hubiera vivido. Nos tomamos nuestro tiempo, conociéndonos a la luz tenue que entraba por la ventana. Ella era hermosa en formas que no tenían nada que ver con su cuerpo. Generosa, vulnerable y completamente presente. Después nos quedamos enredados en las sábanas, su cabeza en mi pecho, los dos en silencio y sin aliento. «Debería sentir culpa», dijo al fin. «¿La sientes?» «No, debería, pero no. ¿Eso es terrible?» «Creo que es humano». Dibujó círculos con el dedo en mi pecho mientras yo intentaba memorizar la sensación de su piel. «¿Y ahora qué?», preguntó. Era la pregunta que había temido, porque la respuesta era complicada y dolorosa, y probablemente imposible. «No lo sé», dije con honestidad. «No puedo dejarlo. No todavía. Necesito tiempo para aprender a estar sola primero». Lo entendía. No lo hacía menos doloroso, pero lo entendía. «Y tú no puedes seguir viviendo a 10 metros de mí, fingiendo que no ha pasado nada». «Lo sé». «Entonces, ¿qué hacemos?» No tenía respuesta. Nos quedamos despiertos hasta el amanecer, hablando en susurros de todo menos del futuro, y cuando empezó a salir el sol, ella volvió a cruzar la entrada hasta su casa vacía. La vi desde la ventana mientras entraba por la puerta trasera, todavía llevando mi camiseta encima de la ropa de la noche anterior. Las semanas siguientes fueron una agonía. Philip regresó de Boston actuando como si nada hubiera cambiado. Era el mismo de siempre, seguro de sí mismo y algo condescendiente. Si sospechaba algo sobre la llamada que Elaine había escuchado, no lo mostró. Pero algo sí había cambiado en Elaine. Estaba más callada, más distante. En las reuniones del vecindario sonreía menos y hablaba poco. Maya se dio cuenta. «¿Elaine está bien?», me preguntó una tarde en su porche. «Se la ve distinta». «¿Distinta cómo?» «Más triste, más aparte. Le propuse ir de compras este fin de semana y me dijo que no tenía ganas de nada social». Hice sonidos vagos, odiando no poder decirle la verdad. Elaine y yo casi no hablábamos. Saludos corteses en la entrada, comentarios sobre el tiempo cuando recogíamos el correo a la vez. Pero bajo la normalidad calculada, había una corriente eléctrica que hacía que cada contacto se sintiera cargado. Por la noche, cuando Philip ya dormía, mi móvil vibraba. «No puedo dejar de pensar en ti. Echo de menos cómo me mirabas. Ojalá las cosas fueran diferentes».
Yo contestaba con cuidado, sabiendo que cada mensaje era un riesgo, pero no podía evitarlo. También pienso en ti. Eres más fuerte de lo que crees. Ojalá pudiera abrazarte. Y entonces llegó la noche en que Philip no volvió a casa. Fue un jueves a finales de agosto. Se suponía que regresaría de Chicago esa noche, pero hacia las 10 Elaine me escribió. Vuelo retrasado hasta mañana. Tormenta en Chicago. Una hora después. La casa se siente demasiado silenciosa. Otra hora. ¿Estás despierto? Ya estaba en la ventana antes de decidirlo. La vi en el porche trasero, apenas una sombra en la oscuridad, pero podía ver el brillo de la pantalla del móvil. Sin pensar en las consecuencias, salí y fui hasta la valla. Elaine. Alzó la vista y aún a la luz tenue pude ver su alivio. Ya sé que no deberíamos, dijo en voz baja, pero necesitaba verte. Ven a mi casa, negó con la cabeza. Demasiado arriesgado. La señora Gerber nos ha estado vigilando. La he visto mirar por las persianas. Entonces voy yo. Nate, solo para hablar, nada más. Pero los dos sabíamos que no sería solo hablar. 5 minutos después estaba sentado en su cocina, la misma donde nos sirvió a Philip y a mí la cena hacía unas semanas. La ironía no se nos escapaba. «Esto es una locura», dijo, caminando de un lado a otro cerca de la ventana. «¿Quieres que me vaya?» «No». Se detuvo y me miró. «Ese es el problema. No quiero que te vayas nunca». La confesión quedó en medio, frágil. «Elaine». «Lo sé. Sé que esto no puede llegar a ninguna parte. Sé que estoy casada, que tú eres joven, que somos vecinos y que todo esto es completamente imposible». Se sentó frente a mí, con los ojos brillando de lágrimas. «Pero no puedo dejar de desearte. ¿Crees que yo no sé lo imposible que es? ¿Que no me quedo despierto todas las noches pensando en todo lo que quiero y no puedo tener? Entonces, ¿qué estamos haciendo?» «No lo sé». Alargó la mano y tomó la mía, enredando sus dedos con los míos. «Philip ya no me quiere», dijo bajito. «Quizá nunca me quiso de verdad. Quiere la idea de mí, la esposa perfecta que le facilita la vida. Pero yo, la verdadera yo, hace años que ni siquiera intenta conocerla». Su pérdida. ¿De verdad? ¿O me estoy engañando? Igual no merezco que me conozcan. «Para», le apreté la mano. «Claro que lo mereces. Mereces que te conozcan. Mereces que te quieran». ¿Tú me quieres? La pregunta me atravesó como un rayo. Directa, peligrosa, imposible de esquivar. «Sí», dije sin dudar. «Te quiero». Se echó a llorar entonces en silencio, de una forma que me rompía el pecho. «Yo también te quiero», susurró. «Y me odio por ello». «¿Por qué?» «Porque no es justo para ti. Deberías estar con alguien de tu edad, alguien libre, alguien que pueda darte un futuro de verdad. No quiero a otra persona». «Deberías». «Pero no quiero». Nos quedamos ahí, agarrados de la mano sobre la mesa, los dos llorando, sabiendo que querernos era lo mejor y lo peor que nos había pasado. «¿Qué hacemos con esto?», preguntó. «No lo sé, pero no podemos seguir fingiendo que no existe. Tampoco podemos seguir viéndonos así. Es demasiado peligroso». Tenía razón. La señora Gerber ya había empezado a hacer comentarios a Maya sobre coches raros y actividades nocturnas en la calle. Era cuestión de tiempo que las sospechas se convirtieran en acusaciones. «Entonces lo dejamos», dije, aunque las palabras me supieran a vidrio. «Sí». Se secó las lágrimas con la mano libre sin soltar la mía. «Lo dejamos». Sin más. Mensajes. Sin más mensajes. Sin visitas a medianoche. Sin visitas a medianoche. Solo vecinos. Solo vecinos. Pero ninguno de los dos soltó la mano del otro. «¿Puedo pedirte una cosa?» «Lo que sea. Si las cosas fueran distintas, si yo no estuviera casada, si no hubiera esta diferencia de edad, si viviéramos en lugares distintos,
¿Crees que podríamos haber sido felices? Llevé su mano a mis labios y besé sus nudillos. Creo que lo habríamos sido todo el uno para el otro. Lloró de nuevo. Y esta vez fui junto a ella para abrazarla mientras lloraba por todo lo que no podíamos tener. Cuando los faros del coche de Philip cruzaron la ventana de la cocina 1 hora después, estábamos sentados en extremos opuestos de la mesa, las manos en el regazo, hablando del tiempo como vecinos educados. Entró por la puerta principal, ruidoso y alegre, lleno de historias de vuelos retrasados y bares de aeropuerto. «Nate, da gusto verte. ¿Haciendo compañía a mi esposa mientras yo estaba atrapado en O'Hare?» «Solo siendo buen vecino», dije poniéndome de pie. «Debería irme». «Gracias por pasar», dijo Elaine con formalidad. «Ha sido agradable ponernos al día». Pero al ir hacia la puerta, sonó el móvil de Philip. Lo contestó al instante, lanzándose a una conversación animada sobre un caso. Elaine me acompañó a la entrada, y por un segundo, mientras Philip estaba distraído, me tocó el brazo. «Gracias», susurró. «¿Por qué?» «Por dejarme quererte, aunque no pueda quedarme contigo». Salí por la puerta como cualquier vecino más, pero el corazón se me rompía con cada paso. Las semanas siguientes fueron las más duras de mi vida. Cumplimos lo que habíamos dicho. Dejamos de comunicarnos más allá de la cortesía mínima. Nada de mensajes, nada de llamadas, nada de momentos robados junto a la valla. Me volqué en el trabajo, aceptando más proyectos de los que podía manejar. Salí a citas con mujeres que Maya me presentaba, intentando convencerme de que podía seguir adelante. Pero cada noche acababa en la ventana de mi cuarto, mirando hacia la casa de Elaine, buscando cualquier señal de ella. A veces la veía en el jardín o veía su coche en la entrada, pero nos esquivábamos, sincronizando nuestras salidas para no cruzarnos. Maya notó mi humor. «Has estado raro últimamente», dijo una tarde. «Distante. ¿Todo bien?» «Solo estrés de trabajo». «Quizá deberías tomar vacaciones, salir de la ciudad». La sugerencia dio donde dolía. Tal vez la distancia era justo lo que necesitaba. Esa noche empecé a mirar apartamentos en otras zonas, lo bastante lejos para no cruzarme con Elaine en el supermercado ni ver su coche en los semáforos. Pero antes de decidir nada, todo volvió a cambiar. Era un viernes de septiembre por la noche. Philip estaba en casa, por una vez, y yo podía oír sus discusiones a través de las ventanas abiertas. No era a gritos, sino ese tipo de pelea contenida y cruel que tienen las parejas cuando intentan destruirse en silencio. A medianoche, la puerta principal dio un portazo. El Mercedes rugió y se perdió en la noche. Esperé sin saber qué hacer. Luego vi a Elaine en el porche, sentada en los escalones con el albornoz puesto, la cabeza entre las manos. Cada instinto me pedía acercarme. Cada pensamiento racional, que me quedara lejos. Cogí un suéter y crucé la entrada. «¿Estás bien?» Levantó la vista, sorprendida pero no molesta de verme. «Se va a ir», dijo simplemente. «Se va con ella. Va a pedir el divorcio la semana que viene». Me senté a su lado, lo bastante cerca para sentir su calor, sin tocarla. «Lo siento». «Yo no». Soltó una risita hueca. «¿No es horrible? Mi matrimonio de 15 años se acaba, y lo único que siento es alivio». «No es horrible, es honesto». Esta noche me ha dicho cosas horribles, que he estado fría y distante, que llevo meses sin ser una esposa de verdad. Me miró. «No se equivoca». «Elaine, no he podido tocarlo desde aquella noche contigo. No he podido fingir que sentía algo que no siento». Nos quedamos en silencio, escuchando los sonidos de la noche en nuestro barrio tranquilo. La casa de la señora Gerber estaba a oscuras. Todo el mundo dormía, menos nosotros. «¿Qué vas a hacer ahora?», pregunté. «No lo sé. Buscar un piso, supongo. Empezar de cero». Se apretó el albornoz. «Estoy aterrada, pero también emocionada. ¿Eso es una locura?» «No lo es. Nate». «¿Sí?
Cuando todo esto acabe, cuando el divorcio sea definitivo y yo viva en otro sitio, ¿crees que podríamos intentarlo? De verdad intentarlo. Se me paró el corazón. ¿Qué me estás pidiendo? Te estoy pidiendo que me esperes. Sé que es egoísta, sé que deberías seguir con tu vida, pero... Me giré por completo hacia ella. ¿Lo dices en serio? Nunca he hablado tan en serio. Sí, dije sin dudar. Sí, te voy a esperar. Sonrió entonces, la primera sonrisa sincera que le veía en semanas. Puede que tarde meses. El divorcio, encontrar un sitio, poner mi vida en orden. Te esperaré. No deberías. Deberías encontrar a alguien más fácil. Alguien sin todo este equipaje. No quiero fácil. Te quiero a ti. Se apoyó en mi hombro y yo la rodeé con el brazo, abrazándola bajo las estrellas de septiembre. Probablemente sea la última vez que podamos hacer esto, dijo. Cuando Philip se vaya, cuando el barrio sepa lo del divorcio, todo será distinto. ¿Lo sé? Así que podemos solo... ¿quedarnos aquí un rato? Solo estar juntos. Nos quedamos en los escalones hasta el amanecer, hablando en susurros del futuro, haciendo planes para una vida que no sabíamos si seríamos capaces de construir. Cuando el sol empezó a salir, me dio un último beso, suave y lleno de promesas. Te llamaré cuando sea seguro, dijo. Te estaré esperando. Entró en casa y yo volví a la mía, con el corazón lleno de esperanza y miedo a partes iguales. El divorcio tardó 6 meses. 6 meses de abogados, papeles y negociaciones tensas sobre propiedades y dinero. Philip se fue a vivir con su novia, una abogada joven de su despacho, y el vecindario se alimentó de chismes. Elaine se mantuvo aparte, rechazando invitaciones y evitando reuniones. Maya se preocupaba por ella, y yo tenía que morderme la lengua para no salir en su defensa. Se está aislando, dijo una tarde en su porche. El divorcio ya es bastante duro, como para encima alejarte de tus amigos. Quizá solo necesita espacio para poner en orden las cosas. O quizá necesita a gente que la quiera cerca. Quise decirle que Elaine sí tenía a alguien que la quería cerca, que a veces amar significaba esperar en silencio, mientras la persona que quieres reconstruye su vida desde cero. Pero no podía, todavía no. Por fin, a principios de primavera, sonó mi móvil. Reconocí el número al instante, aunque lleváramos meses sin hablar. Ya está, dijo Elaine. El divorcio es definitivo. ¿Cómo te sientes? Liberada, asustada, lista. ¿Lista para qué? Lista para ver si lo que teníamos era real o si solo éramos dos personas solas consolándose. Se me encogió el pecho, mitad nervios, mitad esperanza. ¿Dónde estás viviendo? Encontré un pisito al otro lado de la ciudad. Nada del otro mundo, pero es mío. Envíame la dirección. Nate. ¿Estás seguro? ¿De verdad seguro? Porque si hacemos esto, si intentamos que funcione, ya no habrá vuelta atrás a ser solo vecinos. Nunca he estado tan seguro de algo. Me dio la dirección, y en cuestión de minutos ya estaba en el coche. Su apartamento era pequeño y luminoso, con suelos de madera y grandes ventanas por donde entraba luz a raudales. Lo había amueblado de forma sencilla. Un sofá cómodo, una mesita, estanterías llenas de libros que nunca había tenido espacio para tener en la casa de Philip. Cuando abrió la puerta, se me cortó la respiración. Estaba distinta, más joven, más ligera. Llevaba el pelo más corto y unos vaqueros y un suéter que nunca le había visto. «Hola», dijo de pronto, tímida. «Hola». Nos quedamos un momento mirándonos, nerviosos, esperanzados, aterrados. «Pasa», dijo al final. Entré y ella cerró la puerta detrás de mí. «Así que», dijo, «aquí estamos. Aquí estamos». No dejo de pensar que esto parece un sueño, como si me fuera a despertar otra vez en esa casa grande y vacía, fingiendo ser alguien que no soy. No es un sueño. Demuéstramelo. Me acerqué y le sujeté la cara con las manos.
el gesto con el que había soñado durante meses. «Te quiero», dije. «Te quiero desde aquella primera noche bajo la lluvia y voy a quererte el resto de mi vida si me dejas». «Yo también te quiero», susurró. Y entonces nos estábamos besando, y era todo lo que recordaba y más. Sabía a libertad, a posibilidad, a hogar. Cuando nos separamos, apoyó la frente en la mía. «¿Y ahora qué?», preguntó. «Ahora, averiguamos si el amor basta». Seguimos averiguándolo. Han pasado 6 meses desde que se mudó al piso, y vamos despacio, aprendiendo a estar juntos sin el peso de los secretos ni las circunstancias imposibles. Algunas noches aún me llama tarde, pero ahora es para decir buenas noches, no adiós. Algunas mañanas me despierto en su cama, con el sol entrando por las ventanas enormes, y casi no me creo que sea real. Ahora salimos a citas de verdad, cenas en restaurantes tranquilos, paseos largos por el parque donde nos besamos por primera vez, cines donde nos damos la mano en la oscuridad. Cosas de pareja normales, que se sienten extraordinarias, porque pensamos que nunca las tendríamos. Maya ya lo sabe. Se lo conté todo hace un mes y después del shock inicial fue sorprendentemente comprensiva. «Siempre pensé que entre vosotros había algo», admitió. «Pero nunca imaginé... Dios, Nate, habéis pasado por el infierno por esto». «Ha valido la pena», dije simplemente. El vecindario sigue hablando, claro. La señora Gerber hace comentarios sobre relaciones inapropiadas y qué fue del matrimonio. Pero Elaine ahora es más fuerte, más segura de quién es, y solo sonríe y sigue andando. No sabemos qué traerá el futuro. Sigue habiendo diferencia de edad. Sigue siendo complicada nuestra historia. Sigue el hecho de que nos enamoramos en circunstancias imposibles. Pero estamos aprendiendo que el amor no va de timing perfecto ni de situaciones ideales. Va de elegir a la misma persona todos los días, a pesar de las complicaciones. Algunas noches, tumbado en su apartamento pequeño con su cabeza en mi pecho, pienso en aquel primer golpe a medianoche en mi puerta, en lo asustada y desesperada que se veía, en cómo ninguno de los dos tenía idea de lo que estábamos empezando, en cómo un simple gesto de amabilidad, dejar que una vecina solitaria esperara a que pasara la tormenta, podía cambiarnos la vida por completo. Elaine ha vuelto a escribir. Poesía, sobre todo, pero también está trabajando en algo más largo. No me deja leerlo aún. Dice que no está listo, pero a veces la sorprendo escribiendo en una libreta en la mesa de la cocina, completamente absorta. Está planeando un viaje a Europa para el otoño que viene. ¿Vienes conmigo?, me preguntó la semana pasada. Siempre he querido ver la aurora boreal. Sí, dije sin dudar. A todo lo que quieras hacer, a todos los sitios a los que quieras ir. Sí. Porque eso es el amor, he aprendido. Es decir que sí a los sueños de alguien. Es creer en su camino, aunque tú no veas el destino. Algunas noches todavía paso en coche por nuestro antiguo barrio, por ese cul-de-sac tranquilo donde empezó todo. Las casas se ven igual, pero todo lo demás ha cambiado. Ahora vive una familia joven en la antigua casa de Elaine. A veces los veo en el patio, riendo y jugando con los niños, creando recuerdos nuevos en un lugar que antes guardaba tanta tristeza. Y algunas noches, cuando hay luna llena y el aire huele a lluvia, pienso en cuánta gente habrá asomada a sus ventanas ahora mismo, mirando a través de entradas y vallas, preguntándose por la vida de esa persona que vive tan cerca que casi podrían tocarla. Preguntándose si alguien más siente lo mismo. Ese tirón hacia algo imposible y necesario y hermoso. Hay puertas que nunca se cierran del todo. Algunas conexiones son más profundas que las circunstancias, la propiedad o el sentido común. Y a veces, si tienes mucha suerte, el amor encuentra la manera. Hay puertas que nunca se cierran del todo.